Soy guardabosques del parque. Encontré algo en Yosemite que no puede ser explicado. El camino de tierra rocoso crujía bajo las ruedas de la camioneta mientras conducía a través del denso bosque, con cuidado de las ramas que se extendían sobre el camino y arañaban las ventanas. Mis ojos se movían constantemente, vigilando la fauna silvestre y los árboles caídos. Tan adentro de Yosemite no había mucha gente, pero como guardabosques es mi trabajo patrullar estos bosques y proteger a los visitantes de la naturaleza tanto como sea posible. Sin mencionar proteger a la naturaleza de ellos. Especialmente en esta época del año cuando los cazadores sin licencia están afuera y los campistas ingenuos y los excursionistas aficionados deambulan junto a ellos. A menudo es una combinación mortal. Justo cuando estaba pensando en los excursionistas aficionados, vi a una mujer parada un poco lejos del camino. Estaba en un campo lleno de rocas en una pendiente que subía a una colina a mi izquierda. A pesar de que estábamos en medio de la nada, no tenía equipo de excursionismo, ni mochila, nada. Cuando me acerqué, ella me vio, pero comenzó a alejarse, marchando cuesta arriba por la pendiente rocosa. Tan lejos en medio de la nada, esperaba al menos una ola o un ola. La mayoría de las veces, si estás aquí a pie, no ves a nadie durante días. Oye, señorita. Está bien, grité, preocupado de que estuviera sufriendo por la exposición. A veces la gente se pierde en estos bosques y cuando los encuentras están casi en estado catatónico. Lo he visto antes, hombres y mujeres con una mirada perdida. Ella no respondió, sino que siguió subiendo la pendiente hasta llegar a la cima. Luego desapareció entre los árboles. El rostro de la mujer me resultaba familiar, me di cuenta y abrí un archivo en mi computadora portátil. Mostraba a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en la zona. Me tomó un minuto, pero finalmente encontré el archivo de la mujer. Había fotos que coincidían exactamente con la persona que acababa de ver. Excepto que su ropa era diferente. Y la mujer había sido reportada como desaparecida hace 8 meses. Debería verse mucho peor, pensé, especialmente considerando su falta de suministros. Estos bosques eran un duro y brutal desierto. Incluso los excursionistas y cazadores experimentados se habían perdido en la zona y habían muerto por los elementos. Rápidamente llamé a la estación y les conté lo que había visto, luego tomé mi mochila y me fui a pie, corriendo cuesta arriba por la pendiente rocosa hacia los árboles. Si continuaba al ritmo que llevaba, tenía una buena oportunidad de alcanzarla. En la cima de la colina logré encontrar sus huellas. La seguí hasta el bosque, trazando un camino a través de los árboles. Durante casi una hora seguí su rastro por el bosque, cada vez más convencido de que debería haberla alcanzado. Me di cuenta de que algo andaba mal y que había perdido el rastro. Era como si la mujer se hubiera desvanecido. Seguí avanzando, pensando que tal vez volvería a encontrar sus huellas. Esto sucedía a veces, lo sabía como cazador aficionado. El rastro de la presa desaparecía ocasionalmente solo para reaparecer un poco más adelante. Así que seguí adelante, apartando ramas y arbustos y adentrándome cada vez más en la maleza salvaje. Y fue entonces cuando lo vi. ¿Qué demonios es eso?, murmuré para mí mismo, sin creer en mis propios ojos a medida que el objeto se enfocaba más adelante. Era una escalera que aparecía entre la maleza, pareciendo sobrenatural en este entorno. ¿Qué está haciendo esto aquí? Me di cuenta de que estaba hablando solo, pero no pude evitarlo. Tampoco pude evitar el hecho de que me estaba acercando constantemente a la escalera en el bosque, a pesar de un creciente sentimiento que me decía que debería mantenerme alejado. Mientras más me acercaba a las escaleras, más sentía como si alguien me estuviera observando. Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina en los brazos mientras me acercaba, moviéndome cada vez más cerca hasta que me encontré justo frente a ella. Curiosamente, las escaleras parecían relativamente nuevas. Parecían inofensivas y normales en todos los sentidos, excepto por su extraña ubicación. La madera no estaba desgastada por el clima ni cubierta de musgo. Estaba limpia y supondría que se habían construido en los últimos 10 o 20 años. Pero la escalera terminaba después de exactamente 13 escalones. Era una escalera que llevaba a ninguna parte. Era una imagen espeluznante aquí afuera, ya que era consciente de lo difícil que sería construirlas en medio de la nada. ¿Cuál era el propósito de ellas? ¿Quién las habría construido y por qué? Incluso mientras me hacía estas preguntas, me encontré subiendo las escaleras. Era como si estuviera en un sueño,
ya que mis pies parecían moverse involuntariamente hacia arriba. Pero la sensación de ojos en la parte posterior de mi cuello empeoraba cada vez más con cada paso. Y estaba seguro de poder sentir el peso de los movimientos de otra persona en las escaleras conmigo. Finalmente, la paranoia se volvió tan abrumadora que tuve que darme la vuelta, sintiendo como si alguien o algo estuviera definitivamente justo detrás de mí en las escaleras. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. De repente me sentí aterrorizado y empecé a preguntarme en qué estaba pensando al subir esas escaleras en el bosque que no deberían estar ahí. Comencé a bajar de vuelta, aún sintiendo ojos observándome desde todas partes. Los árboles cercanos se agitaban con movimiento y vi una forma vaga moviéndose detrás de ellos. Apresurándome el resto del camino por las escaleras, llamé a la figura, pensando que era la mujer que había visto antes. «Señorita, ¿eres tú? Te he estado buscando por todas partes». «¿Estás bien?», le pregunté a la figura oscura en las sombras, pero no se movió ni respondió. En su lugar, simplemente continuó observándome. «Está bien, señora, no puedo ayudarte si no». De repente se me ocurrió que la figura en las sombras era demasiado alta para ser la mujer que había visto antes. Parecía ser una persona de al menos 2 metros de altura, tal vez más. Y se agachaba detrás de un árbol para no ser vista con claridad. La cosa se levantó aún más alta y me di cuenta de que había estado agachada. Era enorme, su forma imposible de examinar a la tenue luz. Pero definitivamente me estaba observando. Y había más de ellos, me di cuenta, mi corazón latiendo cada vez más rápido y con más fuerza hasta que sentí que iba a salírseme del pecho. Me di la vuelta, mirando el bosque a mi alrededor, viendo formas de sombras por todas partes. Durante unos largos momentos me quedé congelado, incapaz de moverme, respirar o pensar. Y entonces vi una mano de dedos largos empujando el follaje, preparándose para salir. Eso me despertó de mi trance. Fueran lo que fueran esas cosas, pude decir que no eran benignas ni buenas. Eran criaturas de la oscuridad, atraían a la gente hacia ellas para poder alimentarse de sus mentes. Aparté la mirada de ella y comencé a correr. Corriendo a través de los árboles, pude sentir que me perseguían. Una patrulla de criaturas largas e imposiblemente altas con dedos largos. ¿Fueron ellos los que habían creado la escalera aquí afuera? ¿Eran extraterrestres? ¿Sasquatch? No tenía idea, pero cada vez que miraba por encima del hombro los veía acercándose a mí, formas vagas moviéndose tan rápido que se desdibujaban y eran difíciles de distinguir. Fue entonces cuando me di cuenta de que se estaba haciendo de noche afuera. Pero eso no tenía sentido, ya que cuando había salido era de madrugada, alrededor de las 8 de la mañana. Al mirar mi reloj, vi que ya no funcionaba, ni tampoco mi teléfono celular o los dispositivos GPS. Sin otra opción más que seguir corriendo, eso fue lo que hice. Salí disparado a través del bosque hasta que finalmente encontré la pendiente rocosa junto al camino de tierra donde había dejado mi camioneta. Corrí justo por el borde del acantilado, tan aterrorizado y frenético que no lo vi venir. Para entonces, las cosas estaban justo detrás de mí, y casi estaba listo para resignarme a morir intentando luchar contra ellas. En su lugar, me desplomé por la ladera rocosa, dando volteretas y golpeándome los codos, las rodillas, los hombros y el cráneo contra las rocas y piedras. Se desencadenó una mini avalancha y caí con fuerza, estrellándome contra el suelo cuando mis pies no pudieron seguir mi impulso. Un dolor agudo me golpeó la frente y sentí sangre en la boca cuando mi visión se oscureció. Quedé tendido entre los escombros y me dormí. Cuando desperté, había un guardabosques de pie sobre mí, preguntándome si estaba bien. Lo extraño fue que no lo reconocía. «Te ves familiar», dijo, frunciendo el ceño. «¿Cómo te llamas?», le dije y su mandíbula se desencajó, su rostro se puso más pálido. «No puede ser. Todo el mundo pensaba que estabas muerto». Mirando a mi alrededor, vi que mi camioneta no estaba por ninguna parte. También era una temporada diferente, los árboles se estaban volviendo ligeramente amarillos cuando entré al bosque, una señal temprana del otoño. Pero ahora estaban de un verde brillante como al comienzo del verano. «¿Qué fecha es hoy?», le pregunté. Me lo dijo, pero al principio no le creí. «Estás inventando eso», dije, sacudiendo la cabeza. «Acabo de entrar al bosque por un par de horas para encontrar a la mujer». Fue entonces cuando la recordé de nuevo. ¿Alguien la encontró? ¿O sigue desaparecida? Nadie ha visto a ninguna mujer.
Al igual que nadie te ha visto a ti durante 8 meses. Sus ojos eran sospechosos y me di cuenta de que pensaba que estaba perdiendo la cordura. O que la había perdido en el bosque. Sacudí la cabeza y miré de vuelta hacia el bosque. Tenemos que sacar un equipo de búsqueda allí. ¿No me escuchaste? Si viste a una mujer cuando saliste, ella ya se ha ido desde hace mucho. Mis ojos se mantuvieron firmemente fijos en los árboles a la distancia. No por ella. Hay algo más allí. No pude resistir la atracción y comencé a vagar de vuelta por la pendiente rocosa. Se sentía como si yo fuera una limadura de hierro y esa escalera un imán poderoso, atrayéndome hacia ella. Todos necesitamos ir a eso. El otro guardabosques me agarró del brazo y me jaló hacia atrás, reteniéndome, gritándome que me calmara. Se necesitaron 5 hombres más para que me detuvieran y me llevaran al hospital. Siguen diciéndome que lo que vi no era real. Que estaba sufriendo por la exposición. Que me perdí en el bosque y me golpeé la cabeza, sufriendo una conmoción cerebral. Los médicos dicen que todo fue una alucinación. Pero sé lo que vi. Y tan pronto como salga de este hospital, voy a volver. A veces por la noche escucho silbidos en el bosque. Soy lo que la mayoría de la gente llama un hombre de montaña, ya sabes, vivir de la tierra y trabajar con las manos desnudas, ese tipo de cosas. Sé que es un gran impacto, los hombres salvajes tienen acceso a la tecnología, bueno, no somos cavernícolas, solo somos personas a las que nos gusta vivir en la naturaleza. Siempre fui una de esas personas, hasta hace poco de todos modos. Vivía en una pequeña cabaña de troncos, lo suficientemente acogedora para un hombre de 34 años con un extraño interés por tallar y cortar leña. Ahora no estaba completamente en la naturaleza, había un pequeño pueblo a unas 7 millas de distancia, pero aún lo suficientemente aislado como para sentir la paz y la tranquilidad de vivir en la naturaleza, sin mencionar lo suficientemente aislado como para estar completamente solo. De todos modos, una noche después de terminar de meter a los pollos y los gallos, me senté en mi porche disfrutando de las estrellas y la luna. Mientras estaba sentado encendiendo mi pipa, escuché un sonido extraño, casi como una mezcla de arrullo de ave y chirrido de saltamontes. Como yo era el único habitante a millas, lo atribuí a los animales, quiero decir, ¿qué más podría ser, verdad? Por extraño que fuera el sonido, también era algo reconfortante. Después de escuchar un momento, el silbido se detuvo de repente. Fue extraño, en el momento en que terminó el silbido, también lo hicieron el resto de los sonidos del mundo. No podía escuchar el viento soplando, ni el arroyo que corría detrás de la casa. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en mi propiedad, estaba tan tranquilo que podría haber confundido mi respiración con un bestia aullando. Pero justo cuando iba a cuestionar mi cordura, de repente volvieron los sonidos de la naturaleza. Apagué mi pipa y entré a la casa. Después de prepararme una comida abundante, como la que se esperaría que comiera un hombre salvaje, mucha carne, junto con un buen vaso de bourbon, comencé a limpiar mi cocina y cuando estaba a punto de envolver los restos, el reloj cucú sobre mi estufa comenzó, bueno, a gorjear. Ahora, eso no suena como algo loco, pero el tema es que ese reloj ha estado roto durante años, no es más que una decoración de pared. Y como pensé, el reloj seguía roto. De hecho, no estaba gorjeando, era ese silbido que había escuchado momentos antes de la cena. Y una vez más, cuando terminó, por unos momentos también lo hizo mi audición. Lo atribuí a un día largo de trabajo, así que decidí irme a la cama, y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Cuando me desperté y me preparé para otro día de trabajo duro, noté algo. La cena de anoche, la que nunca llegué a terminar de envolver, había desaparecido por completo del plato. Traté de razonar conmigo mismo que tal vez la había terminado, pero aún así el plato y el envoltorio de plástico estaban allí en el mostrador. Verás, normalmente no soy una persona supersticiosa, así que volví a razonar conmigo mismo que la había terminado antes de tener la oportunidad de envolverla. Después de todo, ese vaso de bourbon era bastante grande, así que lo pasé por alto y seguí con mi día. Fui a dejar salir a mis aves de corral para alimentarlas cuando vi, bueno, un espectáculo bastante jodido. Mis gallinas habían sido completamente carnicereadas. No era el hecho de que mis gallinas estuvieran muertas lo que me inquietaba, quiero decir, he perdido muchas de ellas a los animales salvajes que buscan algo para comer. Pero es que ninguna de mis gallinas tenía signos de haber sido comida de ningún tipo.
Todas estaban mutiladas, algunas estaban empaladas a lo largo de la cerca de estacas utilizada para mantenerlas encerradas, y no de manera ordenada, no. Estaban tan destrozadas y mutiladas que la brillante madera blanca se había teñido con el rojo carmesí de la sangre de mis pobres aves. 2 de ellas estaban completamente vaciadas. Sin huesos, sin órganos, sin tejido muscular, no era más que un saco vacío de piel de pollo. Lo que quiera que hiciera esto no estaba buscando una comida. Estaba haciéndolo por el placer de la cacería. Después de eso, decidí que se necesitaban algunas precauciones, así que hice un viaje al pueblo. Por suerte para mí, una tienda de tecnología se había abierto no hace mucho, así que decidí comprar algunas cámaras de seguridad. Eres ese tipo salvaje del bosque que vive en el bosque, ¿verdad? Me preguntó el joven cajero mientras pasaba mis artículos por la caja. No debía tener más de 18 años, con ese clásico lo suficientemente mayor como para tener pelo facial pero no lo suficiente como para tener una barba completa. Ropa de hippie grasiento y emanaba un fuerte aroma a Purple Haze y Pineapple Express. A pesar de ser un estudiante de secundaria tonto, era un buen chico, con un fuerte toque de amor, no guerra. Solté una carcajada mientras sacaba mi billetera. No sabía que tenía tanta reputación. Él me devolvió la risa y respondió rápidamente. Tío, eres una leyenda en la escuela, todos por aquí son demasiado formales, ¿sabes a lo que me refiero? Tú, viviendo de la tierra, haciendo cosas con tus propias manos, es jodidamente hardcore, tío exclamó, casi como fanboy mío. Miré su brillante placa con el nombre, que decía Spliffy, me reí del apodo. Procedí a completar mi transacción cuando me preguntó, ¿y qué pasa con toda esta tecnología? Me detuve un momento, lo que hizo que él continuara su pregunta. Tío, has estado viviendo la vida de la frontera desde que yo estaba en preescolar, ¿por qué el repentino cambio? He estado escuchando algunos ruidos del bosque, nada como lo que he escuchado antes, han jodido a algunas de mis aves bastante mal, le dije mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Así que solo son algunos sonidos extraños entonces, continuó, pasando mi tarjeta por el escáner. Después de una breve pausa, decidí mencionar la extraña anomalía del mundo quedándose mudo. Bueno, no es exactamente un ruido extraño, solo un silbido, pero por alguna razón, cada vez que se detiene el silbido, no puedo escuchar nada más que mi respiración. Cuando dije eso, Spliffy se puso bastante preocupado. Tío, estás tratando con un acechador del bosque. Levanté una ceja. ¿Un qué? Se emocionó, sin duda listo para contarme lo que solo podía suponer que era un criptozoológico, lo cual, por supuesto, hizo. Un acechador del bosque o un merodeador de la corteza de los árboles como se le conoce en el folclore indígena. Se cree que eran considerados el gran presagio para las zonas boscosas y forestales. Miré al chico antes de comenzar a hacer mis propias preguntas. Traté de convencerme de que simplemente estaba complaciendo su relato, pero en el fondo, una parte de mí creía que podría ser con lo que me estaba enfrentando. ¿Y qué hay del silbido entonces? Continuó mientras comenzaba a empacar mis artículos. Bueno, según los nativos americanos, cada vez que los cazadores o recolectores iban a una expedición y no volvían, les seguía un largo silbido, que luego se seguía de un silencio total. Los indios trataron de conectar los puntos y llegaron a la conclusión de que el silbido vendría justo antes o después de deshacerse de una víctima. Bueno, estaré atento a los árboles caminantes entonces, me reí mientras volvía a guardar mi tarjeta en la billetera y tomaba mis artículos. Sí, tío, suerte, realmente la vas a necesitar, dijo con seriedad. Me fui y entré en mi camioneta, todo el viaje debatiendo este acechador del bosque, luego mi cordura por entretener la idea. Llegué a casa y me puse a trabajar en la instalación de las cámaras, asegurándome de colocar una extra detrás de la casa, hacia el bosque. El resto del día transcurrió sin problemas. Asumiendo que había espantado a la criatura que andaba por ahí, así que disfruté de una buena comida y un alto vaso de cerveza. No fue hasta más tarde que todo se fue al diablo. Me desperté con el sonido del violento ladrido de mi perro Curtis, una vez más seguido por los ahora perturbadores silbidos y su subsiguiente silencio. Corrí de inmediato a los monitores de las cámaras y presencié la cosa más extraña. Curtis había estado sentado al borde de la línea de árboles, simplemente sentado allí, durante 3 horas. No fue hasta que vi un gran movimiento en el bosque que comenzó a ladrar, luego a correr hacia el bosque. Corrí a mi habitación, agarrando mi rifle junto con una caja de cartuchos, y me apresuré hacia la puerta.
Curtis era la única familia que tenía y maldita sea si dejaba que algún monstruo de árbol se lo llevara. Abrí de golpe la puerta trasera, casi destrozándola de las bisagras, y me lancé hacia el bosque. Después de unos 10 minutos, el silbido regresó, más fuerte que nunca. A pesar del subsiguiente silencio, aún podía ver los arbustos agitándose frente a mí. Rápidamente levanté mi rifle, quitando lentamente el seguro, y salió Curtis. Sentí un gran alivio y fui a acariciarlo. Sin embargo, solo siguió corriendo de vuelta a la casa. Antes de que pudiera seguirlo, escuché otro lamento, pero no era de ningún animal o monstruo. Era un grito humano. Corrí lo más rápido que pude hacia el sonido. Puede que haya un monstruo ahí fuera, pero no voy a dejar que nadie muera en mi propiedad. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes hasta que finalmente llegué al origen. Era el chico de la tienda de electrónica. Había sido completamente mutilado. Su pecho estaba hundido, sus piernas estaban rotas hasta el infierno, parecía un gráfico, y su antebrazo izquierdo estaba en el lado derecho de su cuerpo. Me apresuré hacia el chico, me arrodillé para confortarlo. Seamos honestos, no había forma de que saliera vivo de este bosque. Jesucristo, chico, ¿qué estás haciendo aquí afuera? ¿Sabes lo que había aquí? Jadeó, tosiendo gruesa sangre roja. Quería ayudar, dijo entre ahogos llenos de sangre. Levantó con su único brazo aún atado y me agarró del cuello, acercándome más a él. Tienes que correr, gimió. Justo a tiempo para que escuchara antes de que llegara el espeluznante silbido, justo detrás de mí. Me di la vuelta, retrocediendo rápidamente a medida que me enfrentaba a ello. La cosa parecía sacada de una novela de J.R.R. Tolkien, ramitas rotas y ramas retorcidas formando el cuerpo de la criatura, su corteza agrietada y desigual que parecía formar una especie de escamas o armadura, o algo. Lo más perturbador era su rostro, el mismo que miraba hacia abajo mientras me decía que huyera. Y no, esto no es una situación de Leatherface /diagonal a Jim. La cosa no le robó la cara al chico, más bien la copió. Había sido tallada en una especie de máscara tribal y era inquietantemente precisa, podías ver el dolor y el sufrimiento en el rostro de madera. Estaba sentado en el suelo, paralizado por el miedo mientras esta cosa se acercaba lentamente a mí, el crujir de la madera haciendo eco en el bosque con cada movimiento. Mientras lentamente comenzaba a alejarme de la criatura, recordé que no estaba completamente jodido, ya que sentí que mi palma rozaba mi rifle. Lo recogí rápidamente, apuntando a la bestia, y disparé. Se tambaleó, lanzando un silbido de dolor. Al ver que en realidad tenía efecto, seguí llenándolo de perdigones hasta que había un montón de casquillos vacíos a mis pies. Sin querer tentar a la suerte, me fui a la carrera a casa y la fortifiqué hasta el infinito. A la mañana siguiente, había llamado a la policía sobre el cuerpo del chico, cuando los llevé al lugar donde estaba, que seguía allí, pero no la criatura, ni siquiera quedaba una rama. Lo atribuyeron a un ataque de oso bastante atroz. No iba a discutir con ellos, ¿qué habría pasado si les hubiera dicho la verdad de todos modos? Probablemente me habrían encerrado o en una pared acolchada. Me he mudado a la ciudad desde entonces, a un apartamento decente en un piso muy alto y lejos de cualquier bosque. Esa cosa sigue ahí afuera, y tengo la sensación de que nunca ha dejado mi rastro.